Vale, muchas gracias. Que me dice el chisme que se está grabando. Parece muy bien. Si veis, esto sería una obra normal en cualquier sitio en el que están echando abajo un muro. Y al darle un martillazo al muro, pues un ladrillo le cae en la cabeza a nuestro operario. El enfoque tradicional de la prevención, el enfoque primero que hubo en general en todas partes, era un enfoque compensatorio. A este señor se le hacía un daño y se le compensaba económicamente. Si le matamos, tiene una compensación alta. Si le amputamos un dedo de la mano izquierda y es diestro, pues una compensación X. Si es en su mano diestra, pues más grande y demás. Bueno, está bien y es evidente y es justo que haga esto, ¿no? Pero desde un punto de vista de riesgos laborales se nos queda corto, ¿no? Porque ¿qué necesidad tenemos de matarnos en el trabajo, ¿no? El siguiente enfoque que hubo fue un enfoque reactivo, ¿vale? A este señor le ha caído un ladrillo en la cabeza. El técnico en prevención viene y dice, bueno, es que tenía que llevar un casco. Mi habilidad dibujando claramente está limitada, pero bueno, vamos a suponer que esto es un casco, ¿no? Entonces, a partir de ahora en la obra es obligatorio llevar casco y a todo el mundo que le vaya a caer un ladrillo en la cabeza, pues el casco le va a evitar el daño. Está bien, pero también se nos queda corto, ¿no? El que solo reaccionemos ante los accidentes no nos gusta. Ahí es donde ha entrado el concepto preventivo. Es decir, nosotros, como técnicos en prevención, vamos a ir a la obra, vamos a mirar qué es lo que hay y vamos a tomar medidas antes de que pase nada. Por supuesto, se va a mantener el uso de casco y la compensación si hay un accidente, pero antes hay que hacer más cosas. Nosotros llegamos aquí y vemos que hay un señor echando un muro abajo. Pues le vamos a poner una redecilla para que los ladrillos que pudieran caer se mantengan ahí y no le den a la gente. Además vemos que hay 3 alturas y que no hay una valla ni nada. Pues en el segundo piso vamos a poner otra red por si alguien va despistado y se nos cae al suelo, que no se nos mate, ¿no? Y además vemos aquí que hay un agujero, ¿no? Aquí abajo hay una zanja, hay un agujero y demás, y este hombre, como va preocupado porque está viendo que de ahí caen ladrillos, no vaya a ir mirando para arriba, vamos a poner aquí una valla y evitamos que este señor se nos caiga en la zanja. Este sería el concepto que tenemos ahora mismo de riesgos laborales, la prevención. Estudiar el puesto de trabajo, ver qué cosas pueden ser peligrosas y tomar medidas para evitarlas. Bueno, ahora otro concepto. A ver qué diferencia veis entre este ladrillo y este otro ladrillo. Si sois personas empáticas, diréis que evidentemente hay una diferencia grande, ¿no? Si fuéramos el operario, también diríamos que hay mucha diferencia entre un ladrillo y otro. Pero como técnicos en prevención nos decimos que no hay ninguna diferencia en estos sucesos. El ladrillo 1 y el ladrillo 2 son el mismo suceso. ¿Qué es la diferencia? Que para que caiga este ladrillo sería este 1, un accidente grave. Este hombre ha tenido un problema serio. Pero para que este ladrillo caiga, han caído 10 ladrillos que han dado lugar a accidentes leves. Le ha caído en una pierna, en un brazo, le ha dado en el pecho, le ha hecho un morado, tal, lo que sea. Hasta 30 ladrillos han caído por aquí y han roto un cristal, han cascado un saco de cemento, de concreto, o han roto el cristal del coche del aparejador o del arquitecto de la obra. Y hasta 600 ladrillos han caído como este sin que pase nada. Desde un punto de vista de prevención, el día que cae este ladrillo, si alguien llama a prevención y avisa, ¿qué ha pasado? Pues que de un accidente sin daños evitamos los daños a las personas y evitamos los accidentes graves. Tenemos que ser conscientes de que somos parte del servicio de prevención, todos, y que avisar de las cosas que son peligrosas es fundamental para evitar problemas gordos. ¿Vale? Bueno, los principios de la prevención, como los 10 mandamientos, ¿no? Que son alguno menos. El primero, evitar los riesgos. Es de carta cabal, ¿no? Si evitamos las cosas que son peligrosas, pues entonces no vamos a tener problemas. Por ejemplo, tenemos que inyectar un animal con una suspensión que lleva un virus que es muy peligroso. ¿Qué podríamos hacer? Pues aquí lo veis. En lugar de usar una jeringuilla, vamos a usar una cánula. La cánula se pincha con un fiador mientras está estéril. Quitamos el fiador,
e introducimos la cánula, el líquido, en el animal. Bueno, el animal se ha convertido en una ampolleta que tenemos allí para hacer la demostración. Y después, aunque da un poco de angustia verlo, nosotros podemos tranquilamente tener un problema, tener un accidente, que esa cánula de teflón no nos va a pinchar nunca. Es evidente y es sencillo. Pues muchas veces es sencillo hacer las cosas, pero por no darle vueltas al procedimiento, por no cambiar lo que se está haciendo, muchas veces no lo hacemos. Otra cosa que hay que hacer, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, saber qué riesgos son los peligrosos. Eso es lo que vamos a hacer al final de esta charla. Le vamos a poner números a los riesgos de las cosas que pasan en los animalarios, para saber qué es lo que nos tiene que preocupar. Combatir los riesgos en origen y dar protección colectiva antes que individual. Lo veremos en la charla de los EPIs, pero es que tenemos mucha afición a ponernos cosas. Nos ponemos unas gafas, nos ponemos una mascarilla, nos ponemos unos guantes, nos ponemos. Muchas veces es mejor evitar un contaminante que ponerse 3 EPIs que nos eviten que tengamos contacto con él. Todos los contaminantes tienen este sistema. Hay un foco, un origen de donde sale el contaminante, un medio por el que se difunde, que normalmente va a ser el laboratorio, el aire, las pollatas de laboratorio, los fomites, las tijeras, las puntas, todo el material que usamos, y un receptor, que vamos a ser nosotros, la persona que está trabajando allí. Combatir el foco es lo ideal. Si no se puede combatir el foco, evitar que se difunda por el medio y solo al final aplicar EPIs o medidas de contención en el trabajador para minorar ese riesgo que tenemos. Sustituir productos, seleccionar equipos mejores, encerrar procedimientos, ventilación, extracción, limpieza. La limpieza y la ventilación en un laboratorio son 2 sistemas de prevención importantísimos que muchas veces no aplicamos. No nos damos cuenta que limpiar una pollata, que tener todo recogido, que no haya cosas por medio, puede ser un gran servicio de prevención. Bueno, sustituir lo peligroso. En muchos laboratorios se trabaja con un sistema que, bueno, es el que ha funcionado siempre y es el que mantenemos. Por ejemplo, cuando se hace análisis de DNA, yo cuando empecé se usaba bromuro de tirio. El bromuro de tirio marcaba el DNA porque intercala el DNA en la muestra de DNA que analizábamos y en el dedo del operador. Ahora mismo se pueden sustituir. Hay una tinción con Cyber Green que da los mismos resultados, pero no es un intercalante de DNA. No tiene peligro. Está muy bien. Hay que planificar la prevención. No tenemos dinero para todo ni tiempo para afrontar todo. Tenemos que saber cuáles son los riesgos importantes y actuar contra ellos. Y cosas que tienen menos importancia o que no pasan casi nunca, pues a lo mejor hay que dejarlas un poquito atrás. Adaptar el trabajo a la persona. Esto va a ser lo que vamos a hablar en la segunda charla. La ergonomía. Importantísima. Es la epidemia del siglo XXI, la ergonomía. Lo veremos también. Y luego formar e informar a los trabajadores, lo que estamos haciendo hoy. Que vosotros sepáis qué es lo que puede pasar y cómo se puede evitar. Eso es muy importante también. Bueno, contra estos 10 mandamientos hay 2 antimandamientos, la costumbre y el a mí nunca. Cuando trabajamos con cosas que ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, nos acostumbramos a ellas y les perdemos el miedo. Yo cuando empezaba a trabajar con radiaciones ionizantes, con material radiactivo, pues tenía miles de cuidados. No tocaba nada, iba con el Geiger con las pilas puestas. Al final te acostumbras y dices, bueno, pues si no pasa nada, si son... Detrás de la mampara de protección no pasa nada, esto no es problema. Y luego está el a mí nunca. Cuando nosotros hablamos de riesgos laborales, hablamos de una cosa que es peligrosa y que tiene una probabilidad. El riesgo es el peligro por la probabilidad. Si una cosa que no ha pasado nunca la seguimos haciendo, ¿en qué consiste? ¿En que no va a pasar nunca o en que cada vez está más cerca de que pase? Si acumulamos el tiempo al riesgo, damos prácticamente certeza de que va a pasar. El a mí nunca es la única manera que tenemos de saber que a ti cada vez más pronto, más que a mí nunca. Tenerlo siempre en cuenta. Aquí os damos una web en donde hay muchísima información sobre seguridad y salud en el trabajo en español. Es la web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
tiene una documentación muy buena. Las notas técnicas de prevención son unos documentos de 6-8 hojas en los que se tratan temas concretos, carcinógenos, químicos, todo tipo de cosas, lo que queráis, trabajo con sangre humana, incluso llega la cosa a que hay una con trabajo con animales de experimentación, en la que, bueno, nos dan una serie de pautas y demás que vamos a seguir para esta charla, ¿no? Está muy bien y son muy cómodas, o sea, y no hace falta ser un experto para leer estas pequeñas notas de técnicas de prevención y tener una idea más o menos básica de cuáles son los problemas que podemos enfrentar. Bueno, con esto os hemos nombrado prevencionistas ya. Ya todos sois prevencionistas y vamos a empezar a prevenir. Estamos en nuestro laboratorio y vamos a hacer una necropsia de un perro para buscar en su intestino pues una muestra del hígado y vamos a ver qué hacemos. Cuando pensamos en qué puede pasar, bueno, vamos a usar elementos cortantes, un bisturí, unas tijeras, y cuando abramos al animal, lo primero que va a tener es una capa enorme de grasa animal. O sea, bueno, manejo de elementos cortantes y contacto con grasas animales. En el laboratorio tenemos guantes de látex y de vinilo. ¿Qué guante debemos usar? Esto es una decisión de prevención, en el fondo. Claro, alguno me dirá, yo es que soy alérgico al látex. Pues entonces tú evidentemente tienes que usar el guante de vinilo. Hablo de tú y de usted indistintamente. Tiendo a hablar de tú. Si a alguien le ofende, me disculpe. Pero bueno. ¿Pero cuál usaríais? ¿De dónde sacaríamos la información con lo que os hemos contado? Pues básicamente de una nota técnica de prevención. Si buscamos esta nota técnica de prevención, nos dice aquí, puede ser útil el listado de impermeabilidad frente a sustancias. Vamos a verlo. Hemos dicho que íbamos a tener contacto con grasas animales, ¿no? El látex dice grasas animales, excelente. El vinilo, grasas animales, excelente. Por ahí no podemos diferenciar. Pero si nos vamos a la resistencia al corte y a la punción, que es lo otro que estábamos usando, elementos cortopunzantes, el látex es excelente y el vinilo es regular. ¿Qué guante deberíamos usar? Evidentemente, salvo alergias, el de látex. El de látex nos va a proteger mucho más que un guante de vinilo. Una cosa tan tonta como esta, pues sucesivamente y en todas las etapas del proceso de trabajo, nos puede evitar muchos problemas. Bueno, vamos a ver cuáles son los riesgos que esta nota técnica de prevención que os comentaba yo del trabajo con animales de experimentación nos dice que hay debidos a la manipulación de animales. Nos dice que hay unos riesgos inherentes a los animales, los que son del propio animal, portadores de enfermedades infecciosas, alergias, mordeduras y arañazos. Probablemente, cuando os he dicho que pensaseis en cuál era la cosa que os daba miedo de trabajar con animales, hayáis hecho alguno de estos, ¿no? Enfermedades infecciosas, lo que podríamos llamar zoonosis, alergias, mordeduras, arañazos, golpes, tal. Bueno, puede ser. Pero también hay otros que son los resultantes de la investigación que hacemos. Lo que os decía, no estamos en un zoo. A los animales hacemos pruebas de fármacos, de vacunas, usamos radiactividad, usamos anticuerpos, usamos agentes biológicos, usamos muchas cosas. Y en España decimos que los animales transgénicos también tienen problemas por sí mismos. Bueno, yo siempre lo digo, aquí hemos generado como 300 cepas de animales transgénicos propias. Nunca hicimos ninguna que eliminase la toxina botulínica por la piel. Pero bueno, no sé por qué, aquí nos dan mucho miedo los transgénicos en general en Europa. Si hablamos de las enfermedades que pueden transmitirse entre el hombre y los animales, hablamos de lo que se llaman zoonosis. Es muy importante que las enfermedades van de los animales al hombre, pero también del hombre a los animales. Son las enfermedades comunes, las que los dos nos podemos contagiar unos a otros, ¿vale? Es un concepto del siglo XIX, la definición es de la OMS y demás, pero bueno, vamos a entrar un poquito por aquí y vamos a ir un poquito por empresa y saltándonos algunas de las zoonosis clásicas. En España, los que estudiamos veterinaria decimos peste, carbunco y rabia, AUPA veterinaria, ¿no? Como serían 3 de las posibles zoonosis más graves que puede haber. Las vamos a saltar porque en vuestros laboratorios estáis trabajando con roedores y conejos lagomorfos. No sería este el problema. Vamos a verlo. Claro, los animales son hospedadores y son parte de material biológico. Causan agresiones, pueden transmitirnos zoonosis.
como riesgo laboral y son fuentes de alergenos. Esto también lo vamos a ver más adelante. Desde un punto de vista de zoonosis, los animales tienen infecciones que pueden ser comunes a las nuestras. También pueden actuar como vectores en los que simplemente vehiculan el vehículo, o sea, el agente patógeno. Tiene una parte de su desarrollo en él o no. Y pueden ser reservorios de enfermedades. Hay animales que no sufren una enfermedad, pero que pueden tener el agente patógeno dentro de ellos, sin ser para ellos una enfermedad. Los mecanismos de transmisión tradicionales son la vía aérea, la digestiva, la contaminación de heridas y muchas veces mordiscos y arañazos. Esto también lo vamos a ver luego un poquito más adelante con un poquito más de detalle. Si vemos origen de las infecciones, muchas son por vía aérea. Pulverizaciones, salpicaduras y demás. Cortes y pinchazos, cortopunzantes, lesiones con agujas y demás. Los animales en sí mismos, el pipeteo, no solo por pipetear manualmente o con la boca, que espero que nadie lo haga ya a estas alturas de la ciencia, sino también porque genera muchísimos aerosoles. O sea que, bueno, hay que tenerlo también en cuenta. Y como las principales, que vamos a pasar solo por encima, zoonosis que podemos considerar, podríamos, por ejemplo, la salmonelosis. Los agentes causales, cuando yo empecé a estudiar había unos, ahora son otros, y seguro que estos tres ya no son un poco así, porque el género Salmonella cambia y descambia todo lo que quiere. Pues bueno, el grupo de salmonelas, la fuente de contaminación pueden ser roedores ambientales o de donde estén, que contaminan el pienso y el agua que va a llegar a nuestros animales y se contagia a los animales de laboratorio y desde ellos al hombre. La vía de contacto siempre es digestiva, fecal-oral, ¿vale? Varios serotipos pueden afectar al hombre. Uno de los problemas es que si alguien ha padecido salmonelosis, va a ser portador durante bastante tiempo. No puede volver al animalario una persona que haya tenido salmonelosis hasta que haya pasado ese tiempo de portador, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con las aves y los reptiles, que suelen ser portadoras del germen, ¿eh? En España, en un estudio que se hizo, había casi un 3% de prevalencia en ratones de salmonelas. O sea que, bueno, puede ser un problema. La prevención, educación sanitaria del trabajador. Esta la podemos resumir en lo que yo he intentado enseñarle a mis hijos toda su vida. No se puede comer y cagar a la vez. O sea, si has ido al aseo, lávate las manos. Antes de comer, lávate las manos. Después de tocar un animal, lávate las manos. No es posible que nos lleguen heces de un animal a nuestra boca. Si eso nos ha llegado, es un fallo nuestro y es un fallo gravísimo. Hay que tener también mucho cuidado con los animales nuevos. Hay que hacer cuarentena cuando vienen, pues, por si acaso son portadores. También de los trabajadores. En zonas donde no sean especie de uso, no deben entrar pájaros y reptiles. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Y controlar los portadores. Ya os digo, la gente que ha padecido salmonelosis y que durante un tiempo va a ser portadora del germen. La leptospirosis, fundamental la greata en este caso. La vía de contagio puede ser directa por mordeduras, arañazos y muchas veces por contacto con piel y mucosas por contaminados. El problema es que lo eliminan en la orina, las greatas. Entonces pueden eliminar leptospiras en la orina y eso puede dar lugar a que nos llegue a la piel o a las mucosas contaminación. Aquí en España hubo una serie de problemas que, bueno, no eran problemas, era una especie de bulo, una moda en que había que limpiar muy bien las latas por si acaso, ¿no? No vaya a ser que hubiera orinado una greata en la lata y cuando tú te la llevas a la boca, pues te contaminases por leptospira. Pero bueno. En los roedores es subclínica, no hay manera de evidenciarla y eliminan por la orina esta leptospira y se citaba hace muchos años, pero cuando yo empecé a trabajar con animales, hace ya 35 años o más, se decía que hasta un 90% de las greatas Wistar tenían anticuerpos de leptospira, o sea que, bueno, era un problema grave. Campylobacter son diarreas en muchos animales, vuelve a ser lo mismo, no puede ser posible que nos lleguen heces de los animales a nuestra boca, hay que tener higiene y en principio no debería haber mucho más. Específicas de roedores tenemos la fiebre por mordedura de greata, el Streptobacillus moniliformes y el Spirillum. El Streptobacillus es muy grave en los animales y se ve muy fácil, porque dan muchos problemas. Otros son mucho más leves.
El problema es que muchas veces no le damos al patólogo la opción de diagnosticarnos bien. Si nosotros vamos con una fiebre, así como que da un poquito de fiebre, que se nos pasa, que tal, el médico no va a pensar que nos ha mordido una griata, porque eso se asocia pues a gente que está en la calle, que no tiene medios económicos, que llega con unas condiciones que al médico le salta el chip y dice, esta persona puede ser que le haya mordido una griata. Nosotros como trabajadores de animalario tenemos que decirlo, trabajo con animales y hace una semana me mordió una griata, para que al médico le dé lugar a hacer ese cambio de ese switch y diga, vamos a pensar también en el Streptobacillus. Hay un virus, la coriomeningitis linfocitaria, en que el riatón es el principal reservorio y que muchas veces puede dar problemas. Si se busca así en genérico en la web, como coriomeningitis, pues siempre se ve que ha habido algún caso por riatones. Normalmente no es en el ámbito del laboratorio. Las mujeres embarazadas deben tener especial cuidado porque afecta al feto. Los hantavirus también, otra vez, es otra infección que puede darse mucho. Esta, si ponéis hantavirosis y muertes, vais a ver una montonera de ellas, porque en Estados Unidos es muy normal por las visitas a los parques nacionales. Hay roedores y demás y pueden contaminar la comida y todas estas cosas. El Hymenolepis ya estamos en parásitos, es la tenia de riatón, que normalmente las tenias no son un problema porque necesitan un vector artrópodo para que nos lleguen a nosotros, pero en el Hymenolepis nana, que es la tenia de riatón, no necesita ese vector artrópodo. No hace falta comerse una cucaracha para cogerla. Puede cogerse directamente, pero no es normal, ni mucho menos. El toxoplasma es una zoonosis que todo el mundo asocia al gato, a la carne cruda y demás. El riatón es que es un modelo de crecimiento. Si un riatón se infecta por toxoplasma, en él crece el toxoplasma de una manera bestial y puede llegar a ser un problema. Volvemos a lo mismo, por vía digestiva, no debería serlo. O sea, con unas medidas básicas de higiene tampoco. Las amebiasis también. Es más o menos común que los riatones tengan amebas. No suelen ser amebas parásitas, pero que bueno, también hay que tener cuidado con ellos. Si a estos agentes zoonóticos les ponemos números, veremos que, bueno, estos son riatón y riata, Norteamérica, Europa, prevalencia. En un estudio con cientos de animales, o sea, 250.000 análisis. Un estudio serio. Hantavirus en riatón no se veía. El virus de la linfocoriomeningitis, un 001, un 002, muy poco. Y aquí ponemos los reovirus y los reotavirus porque aunque se supone que son especie específico, pues hay quien postula que puede ser que puedan infectar a humanos y demás. Bueno, poca cosa, pero ahí están. En el caso de riatas lo mismo, sí que se ven algunos hantavirus en Europa, pero muy poco. Reovirus, pues tampoco una gran cosa. Si nos vamos a bacterias, el grupo de bacterias que serían zoonóticas estarían por aquí y el que destacan mucho son los estafilococos, evidentemente. Tanto en riatón como en riata hay una cantidad, una prevalencia alta de estafilococos. Claro, el problema es que si ahora vosotros estáis aquí 50 personas más o menos, si os hiciéramos un test de estafilococos a las 50 personas, más o menos 25, entre 20 y 25, daríais positivo a estafilococos. El estafilococos viene con nosotros de esos granos y esas cositas que teníamos en la pubertad y ahí lo tenemos en nuestro hábitat manteniéndose. Muchas veces también se habla de los estreptococos del grupo beta, los beta hemolíticos. Se encuentran en animales de laboratorio. Lo que yo he tenido muchas veces la sensación de que esto es más una zoonosis al revés. La gente contagia a los animales de estreptococos porque se vienen a trabajar con catarros y con faringitis y demás, que es un error. En cuanto a los parásitos y demás, nada. Bueno, si vemos esos números, decimos que todo lo de la zoonosis nos está dando la murga y no es nada, porque no hay prácticamente ningún agente zoonótico en los animalarios. Bueno, si vemos qué infecciones se transmiten en los laboratorios y vamos haciendo la lista, brucelosis, zoonótico, fiebre Q, zoonótico, tifoideas, salmonelosis, zoonótico, la hepatitis en los simios y primates, zoonótico, tularemia, en lagomorfos, zoonótica. Tuberculosis, no en nuestro caso, pero porque el riatón tiene el Mycobacterium microti, que no afecta a humanos,
pero en vacas y demás, pues ahí está. Dermatofitos, pues mucho. Fiebre equina, el tifus, estábamos igual que las tifoideas, la psittacosis, coccidiomicosis, histoplasmosis, leptospirosis. Es que prácticamente todas son zoonóticas. O sea que bueno, con cuidado, pero teniéndolas en cuenta. Y ahora os voy a enseñar un caso de una zoonosis real de nuestro animalario. Este ratón que veis aquí es un animal inmunodeficiente completo. No tiene ninguna célula de defensa. Es de la cepa NSG. Nada, ninguna célula de defensa. Y le apareció aquí en la boca una especie de bulto, bueno, ya veríamos qué era, que cuando hicimos un cultivo dio este tipo de colonias. Esto es otro cultivo que da el mismo tipo de colonias. Este cultivo además es en un medio específico y sabemos que es estafilococo. ¿Qué diríais que son estas manchitas que hay aquí? Los dedos del trabajador que cuidaba a este animal. Es una zoonosis, pero probablemente desde el trabajador al animal. Una antropozoonosis. La persona ha contagiado al animal con estafilococo dorado. Que lo tengáis también en cuenta muchas veces. Bueno, luego otras veces en los animalarios nos encontramos cosas horrorosas que dan muchísimo miedo. ¡Ah! No hay que asustarse. Ácaros hay muchísimos, ambientales el 95% por no decir más, y que es muy difícil que sean zoonóticos. Parásitos, ascaris y demás, pues también, todos los que queráis en los animales. Bueno, esta bonita tritricomona, con esa preciosa membrana ondulante, esta foto la hice yo y por eso la pongo siempre. Pues espectacular, pero tampoco es zoonótica, o sea que bueno. ¿Cómo controlamos la zoonosis? Pues exigiendo certificados sanitarios y analizando los animales que estén enfermos, qué es lo que tienen, ¿vale? Los certificados sanitarios tienen que ser de este tipo, porque muchas veces nos llegan animales que dicen, estos animales están visualmente sanos y en condiciones de viajar. A mí eso no me dice nada, porque visualmente sano estoy yo, y tengo Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues no tiene por qué ser así. Tienen que ser análisis en lo que nos digan qué has testado, qué no, y qué es lo que nos estás mandando, ¿no? Si veis aquí, esta pequeña burbujita que está aquí en un color como burdeos o así, son las enfermedades profesionales por agentes biológicos. Muy poquitas, pero ahí están. Y esto otro es poniéndole números. En un año en España se notificaron 22 enfermedades profesionales asociadas a agentes biológicos. No es una gran cosa, pero ahí están. Y estas otras, que vemos aquí cerca de 900, son enfermedades ligadas al contacto con otro tipo de agentes, con alergenos, que es a lo que vamos ahora. La alergia es el principal riesgo laboral que tiene trabajar con animales. No sé si alguno lo habéis puesto en vuestra lista de cosas que os daban miedo, pero debería estar. Los animales son una fuente de alergenos. La alergia es una respuesta inmunitaria inapropiada, digamos, ¿no?, ante el contacto con un antígeno. La normal es la de tipo 1. Es una alergia, que si esto echa a andar, sí. El antígeno, a través de una célula presentadora, sensibiliza a los linfocitos van a producir inmunoglobulina C, que van a activar los mastocitos, que en un segundo contacto, esta activación del mastocito va a liberar una serie de mediadores, histaminas y demás, y muchos otros factores, que son los que nos van a dar efectos clínicos y farmacológicos, ¿vale? Esta es la tipo estándar, la que suele pasar con animales de laboratorio. Los antígenos son moléculas pequeñas, normalmente de tipo proteico. En el ámbito laboral hay descritas unas 320, que normalmente decimos, no, bueno, pero es que biológicas son muy pocas. Bueno, no, es que son de otros ámbitos. Los panaderos, por ejemplo, tienen muchísimas alergias con las harinas. Ahora vosotros pensar en el animalario. Seguro que alguna vez habéis visto así, si pasáis un dedo por una jaula o por cualquier sitio, hay una especie de polvito blanco. Eso es almidón. Los animales que tenéis vosotros son roedores. Comen el pienso royendo y generan una cantidad de polvo de almidón de la dieta, del pienso, enorme. Usáis guantes de látex, que normalmente se vincula con el personal sanitario, que lo somos, pero vamos. El níquel y cromo se suele asociar a gente que trabaja en talleres. Pero ahora pensar en vuestras tijeras y vuestro material de cirugía. Qué cromado y qué brillante está. ¿Por qué será? Y las maderas, con los carpinteros normalmente, el polvo de madera. ¿De qué es la cama de vuestros animales?
¿qué es el lecho que tenéis puesto para los animales? De madera y tiene polvo. Y luego también en nuestro caso inciden productos químicos, facilitadores de contacto y, por supuesto, el tiempo de exposición. Facilitadores de contacto me refiero, por ejemplo, al alcohol. Cuando vamos a trabajar es muy normal que cojamos un fumigador de alcohol y empapamos de alcohol la mesa, el animal, el trapo en el que vamos a desinfectar y demás. Ese alcohol se evapora y nos lo tragamos nosotros. Y el alcohol en nuestras mucosas tiene un efecto de deshacer las uniones de las mucosas, con lo cual facilita muchísimo la entrada de alergenos. También tenerlo en cuenta. En los animales, en rata y ratón, fundamentalmente son componentes de la orina. La albúmina y la prealbúmina lo que dan problemas de alergia. Los machos eliminan mucha más cantidad de prealbúmina por orina y generalmente causan alergias más graves. Aparte huelen, que mucha gente tiene una especie de alergia psicosomática, ¿no? Cuando entras en una zona donde hay muchos machos, como los machos tienen ese olor sexual tan fuerte, me da alergia. No es el olor, es otra cosa. También descamaciones de piel, pelo y plumas. El polvo de los lechos es mucho problema. Y muchas veces los ácaros que hay en el ambiente del polvo, del ambiente del animalario. Pensar que el animalario está a la temperatura y a la humedad perfecta para que críen los ácaros. Son ácaros ambientales, pero hay mucha gente que les tiene alergia. Factores de riesgo, la atopía, una condición genética. Yo soy Jesús Martínez Palacio y soy atópico, de Atópicos Anónimos. Los varones suelen tener más problemas. El tabaquismo es un problema en todo. Por favor, dejar de fumar. Pero en el caso de las alergias, muchísimo. El sexo de los animales, ya lo hemos dicho, los machos suelen ser más generadores de alergias. El tener contacto con más animales que los que sean de laboratorio, con animales de compañía y demás. Y el tiempo de exposición. El tiempo de exposición, si vemos una gráfica acumulada, vemos que cuanto más tiempo pasamos expuestos, más probable es que tengamos alergias. La prevalencia se estima entre un 20 y un 30% de los trabajadores expuestos, es una barbaridad. La gente que son atópicas, como yo, suelen desarrollar alergias mucho antes, en una cuarta parte del tiempo, y el tiempo de contacto acaba generando alergias. Con suficiente exposición a estos alergenos, hasta un 56% de la gente puede llegar a tener alergia. El cuadro clínico suele ser un cuadro muy normal, un cuadro oculonasal, digamos, lagrimeos, moqueos y demás, pequeños edemas, urticarias. Ya hay gente que tiene problemas respiratorios, de asma, de sibilancias y demás, y hay un grupo de gente que tiene de todo. Se mete en el animalario y se pone como un monstruito. Si te metes sin proteger, por supuesto, que eso es lo que hay que hacer. Protegerse. El control muchas veces es, bueno, las personas atópicas no se las puede discriminar por una condición genética, pero hay que avisarles para que sean especialmente sensibles y sean especialmente cuidadosos con lo que hacen. El control ambiental, el diseño de la instalación, una instalación bien diseñada, bien ventilada, reduce muchísimo las probabilidades de alergia. Los racks ventilados individualmente, que ahora usamos como un sistema nuevo de alojamiento, se diseñaron como un equipo de protección colectiva. Estaban diseñados para eliminar los contaminantes de la jaula y que no se extendiesen al personal. Usar EPIs aquí muchas veces es imprescindible porque por mucho que hagamos, muy bien que esté la instalación, va a haber agentes alergenos en el ambiente. Y bueno, uno de los que se suele usar para la gente que de verdad tiene problemas son EPAs móviles. La corrección siempre al médico. O sea, esto es una enfermedad y la enfermedad las tratan los médicos, no los técnicos de prevención. Nosotros te podemos decir que esta mascarilla funciona o que esta no, pero la enfermedad la trata el médico. ¿Vale? Estos son los EPAs móviles, un modelo que teníamos aquí hace muchos años y que ahora mismo ya no se usa, pero hay equipos mucho más cómodos. Simplemente filtra el aire con un filtro EPA, elimina todos los alergenos y lo inyecta a presión en la cara del trabajador. Con lo cual, pues la exposición es básicamente nula. Y esta persona que puede ser atópico o tener alergia, pues no tiene problemas. El tratamiento, ya os digo, cosa del médico. Si eres alérgico, pues deberías no estar en contacto. Filtro EPA. O sea, algo pequeño en la cara, a presión. Proteger a las personas con mascarillas adecuadas. Eso lo veremos en la tercera charla, porque hay mascarillas y hay
cosas bonitas que nos ponemos en la cara. Las vacunas, en general, hasta hace poco eran poco efectivas, ahora parece que hay algunas muy útiles, pero si estás en contacto no deberías ponerte la vacuna y debería constatarse en los exámenes de salud de la empresa. Bueno. Con esto volvemos a la charla. Joder, vamos fatal de tiempo. Bueno, perdón. Riesgos inherentes a los animales. Ahí hablamos de que en vuestro centro lo que tenéis son ratones y ratas, son los que más hay. ¿Los ratones te pueden hacer daño? Sí, te pueden morder. Pero la mitad de las veces decimos ¡ay! Cuando miramos, en realidad el ratón solo ha mordido el guante. El ratón, de su naturaleza de presa, en cuanto intentas inmovilizarlo, se revuelve y te muerde. O sea, que eso es así. Las ratas, sin embargo, no son tan fáciles. Las ratas admiten muy bien el manejo y funcionan muy bien. Pero eso sí, te muerde una rata ya te va a hacer daño. Igual que una mordidita de ratón es un alfiler, una rata te puede hacer daño de verdad. O sea, gracias. Más como tendemos a saltar la mano, pues se nos puede llevar hasta un trozo de carne, en algunos casos he visto yo. Los conejos, más que otra cosa, porque los usamos mal. Y cuando los manejamos, tenemos la tendencia, como son tan adorables, nos los ponemos contra el pecho, con las patitas mirando hacia nosotros. El conejo, cuando nota que tiene las patas apoyadas, da un salto y nos puede hacer un arañazo importante. Pero siempre todos los problemas que tengamos con los animales es porque los hemos manejado mal. No hay más. Es un manejo deficiente del animal. Si los tratamos como se debe, con tiempo, con medios, no nos pueden hacer daño. Siempre es un fallo nuestro. Aquí os iba a decir que es que las aves no tienen peligro, ni los peces, ni tal, que los carnívoros y los simios son los peligrosos. Pero bueno, claro, aquí veis, un hombre muere por el ataque de un gallo, o sea que un gallo cabreado pues puede ser un problema. Si vemos en el gráfico de los accidentes mortales en España por causas, mordeduras, patadas, etcétera, de animales o personas, yo quiero pensar que sea de animales, que nadie va por ahí mordiendo a los compañeros de trabajo. Un 0,6%. No es mucho, pero ahí está. O sea, hay un porcentaje de muertes asociadas a estos problemas. La vía de acceso a los contaminantes, pues hemos dicho que la más común es la respiratoria y que se puede evitar con una mascarilla. La siguiente y mucho más común de lo que parece es la ingestión de los agentes, que siempre es por un fallo en la higiene. O sea, no puede pasar esto, o sea, sin más. La parenteral mucho, que lo vamos a ver luego, por inoculaciones de agentes, es muy común en los laboratorios y en sanidad. La ocular también, porque las gafas de laboratorio no nos gustan y nadie las usa. Entonces, al vaciar de aire una jeringa, al pipetear y demás, se generan unos aerosoles que nos pueden entrar a través de la mucosa conjuntiva. Y es mucho problema. Y en la piel, las maceraciones y los dermatofitos, cuando usamos mal los guantes. Si en un guante se nos mete algo entre la piel y el guante y no nos lo cambiamos, no nos lavamos y demás, pues puede darnos también un problema. Bueno, los procedimientos experimentales, que era otra de las cosas que nos decían, pues es inevitable. Hay productos peligrosos en el laboratorio y hay que tener previsto cómo se usan los equipos de protección, que lo veremos después, y qué hacer en caso de emergencia, que también lo veremos en la tercera charla. Esto vamos a pasar de ello porque es para no volveros locos, tampoco merece la pena. En los animalarios hay otros riesgos, los psicosociales. Trabajar con animales de experimentación no está bien visto y exige muchas cosas. Nosotros hicimos un estudio enorme con cientos de personas que trabajaban con animales de experimentación. Aquí, si veis, hay unas barras amarillas que son la población control, digamos. El programa ajusta al sexo, edad y niveles de estudio y demás y te da los resultados de una población control. En azul salen cosas que no llaman la atención. En rojo, problemas graves. En naranja, problemas leves. Y en verde, cosas que son mejores en nuestra profesión que en otra. Bueno, empezamos. Exigencias sensoriales, cognitivas y emocionales. Muchas. O sea, para pinchar la cola intravenosa de un ratón hace falta una capacidad sensorial, una vista y unas habilidades enormes. Para trabajar en animalarios hace falta saber mucho, unas exigencias cognitivas grandes. Yo empecé trabajando con dosis letal 50 y ahora mismo estamos haciendo terapia génica y celular y modificando animales por CRISPR. Hemos tenido que estar aprendiendo estos 30 años todo.
todos los días aprendemos algo. Y emocionalmente, porque a los animales les hacemos daño y eso nos causa un sufrimiento y una exigencia psicológica tremenda, que se transmite mucho con lo que llamamos conflicto de rol. Estamos curando el cáncer, pero le estamos haciendo daño a los animales. El sentido del trabajo está muy bien y le vemos mucho sentido a nuestro trabajo y esto es muy positivo, pero le hacemos daño a los animales y esto se traduce en este conflicto de rol muchas veces. Otro problema es la inseguridad. En estos trabajos muchas veces en España no son trabajos fijos y hay mucho problema de seguridad en el trabajo, de seguridad laboral, de contratos, no de otra cosa. Y la doble presencia. Esto dicho de una manera moderna y actual sería la conciliación de la vida familiar y laboral. Yo soy funcionario, yo debería estar poniendo sellos y el día que acabe de poner sellos a las 4 de la tarde dejo de poner sellos y me voy a mi casa. Pero si estoy poniéndole una dosis a un animal y me quedan 20 animales, pues no puedo dejarlo a medias. Me tengo que quedar, tengo que llamar a casa, oye, ve tú a por los niños, que no me da lugar, que se me ha atrasado esto, ¿qué tal? Problema. Luego, muchas veces, en nuestro trabajo, controlamos muy bien lo que hacemos. Podemos decidir qué hacemos y manejamos muy bien los tiempos en el trabajo, porque en los animalarios no suelen estar los jefes. Entonces, esto nos viene muy bien. Y muchas veces, porque aquí había mucho becario que contestó, le ve mucho desarrollo a su trabajo. Dice, bueno, yo empiezo aquí, pero voy a acabar de jefe de grupo en un hospital que va a ser estupendo y tal. Por tenerlo así. Hay un problema psicosocial específico de los animalarios que es la fatiga por compasión. Es una cosa similar al burnout, al síndrome del quemado, el síndrome del cuidador. Las personas que cuidan de otras personas o de otros animales suelen desarrollar este síndrome. En los animales también puede pasar de manera brusca y muchas veces vinculada al sacrificio de animales. Cuando tienes que sacrificar animales, eso te pega. O sea, habrá gente que tenga el corazón más duro que un lobo, pero la gente normal, pues nos cuesta matar animales. Y hay mucha gente que eso le desencadena este síndrome. Es un síndrome que se caracteriza por depresión, por fatiga, por incapacidad de trabajar. Venimos sin ganas, no tenemos ganas de nada, no nos importa el trabajo y muchas veces falta de empatía y maltrato a los animales o a las personas, que es lo que pasa. Cosificamos al animal, le desprendemos de su personalidad y decimos esto es como una lata. Y yo le trato mal, le insulto, digo barbaridades, que muchas veces no es por ser malo con el animal, sino por este tipo de problema, de fatiga por compasión. La solución, hablarlo y plantear los problemas. Y a nosotros nos ha funcionado muy bien el vincular el trabajo a los logros experimentales, que la gente que trabaja con los animales sepa que eso se ha traducido en una nueva técnica de tratamiento del cáncer, en un sistema nuevo de tratar a los niños con piel de mariposa, darle sentido al trabajo, es muy importante. Bueno, vamos ya a los números y las cosas que pasan en los animalarios. Nosotros, yo como soy técnico en prevención, en nuestro centro, con la gente de prevención, hicimos un estudio de qué era peligroso en un animalario. Aquí veis todo lo que es peligroso en un animalario. Espero que las cosas que os he dicho al principio que pensáis estén aquí. Caídas, manipulación de objetos y proyecciones, atrapamiento, hay muchas cosas que se mueven, manejo de cargas, sobreesfuerzo, movimientos repetitivos, quemaduras, polvo y aerosoles, explosiones, accidentes con animales, accidentes con material de vidrio y quirúrgico, ruido y agentes químicos. ¿Vale? De todas estas cosas, ha habido accidentes en nuestra instalación de estas. Caídas a igual o distinto nivel, sobreesfuerzos, peligro térmico, quemaduras, accidentes con animales, con material de vidrio y quirúrgico y exposición a agentes químicos. Y de estos accidentes han sido lo suficientemente graves como para que la gente se haya tenido que ir a casa con una baja o con un problema grave, caídas, sobreesfuerzos y quemaduras. Ahora mirad lo que os he dicho que apuntaseis al principio. ¿Cuántos de vosotros han apuntado que lo peligroso de trabajar en un animalario son las caídas, los sobreesfuerzos o las quemaduras? Estoy casi por decir que ninguno. Es más, si hubiéramos estado preguntando, para que alguien hubiera dicho que lo peligroso de trabajar con animales es caerse, le tendríamos que haber preguntado 30 veces, probablemente. ¿Por qué pasa esto?
porque focalizamos los riesgos a lo que nosotros conocemos. Venimos de un ámbito biomédico y entonces nos centramos zoonosis, alergias, mordeduras, productos químicos. Y no nos damos cuenta que nuestro centro de trabajo es un centro de trabajo y pasa lo que pasa en todos los centros de trabajo. Caídas, sobreesfuerzos, peligros térmicos, quemaduras, que es lo que pasa prácticamente en cualquier trabajo y también en el nuestro, como es lógico. Pero como tenemos ese foco puesto en la biomedicina, pues se nos escapa. También hemos evaluado nosotros polvos y aerosoles, pusimos racks ventilados y diseñamos mejor las extracciones de aire. Los productos volátiles se almacenan en el armario de seguridad. El ruido, muchas máquinas, las máquinas de lavado y cosas de este estilo, arman muchísimo el ruido, pero nunca llegan a los niveles de peligro, vamos. Y en el manejo de cargas, lo que hemos establecido es un sistema de formación, ciclos, pausas, cambios de turno, cosas así. Luego lo veremos en el último. Si a estos riesgos les ponemos número, vamos a ver que lo que tenemos es esto. Un 53% de nuestros accidentes son cortes y pinchazos. Un 15% caídas, que se dice pronto. A la gente hacemos entrar en el animalario con mascarilla y a lo mejor lo que tenían que entrar era con chichonera. Porque la gente se cae muchísimo. ¿Por qué? Porque te pones patucos. Porque el suelo está pensado para que se pueda fregar bien y es un suelo liso y sin rugosidad y ni nada. Porque cae muchas veces agua, pellets de comida que nos hacen girar y demás. Muchas cosas. Sobreesfuerzo, quemaduras y químicos, menos, pero con prácticamente todos con problema. O sea, cuando ha habido esto, ha sido un problema grande. Bueno, esto es en nuestro animalario, en el animalario del CIEMAT. Y vemos aquí que decimos que hay un 7% de accidentes con animales, que decíamos que si hay accidente con animales porque trabajamos mal, porque hemos hecho las cosas mal. La conclusión es, en el CIEMAT se trabaja mal, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Informe de un accidente de trabajo. Hemos quitado el nombre por ser buenos. Contrata de apoyo del animalario. Pues sí, es personal nuestro del animalario. Hora del accidente a las 11:45. Lugar del accidente, vial entre los edificios número 3 y 70. Anda. Nosotros no tenemos ovejas en un campo ni nada por el estilo. Nuestros animales están todos en el edificio 7 y 70. ¿Qué hacía esta mujer entre los edificios 3 y 70? Se dirigía a su lugar de trabajo tras la pausa de su jornada destinada al desayuno. Desayuno, 11:45. Luego me dicen, es que a todo le sacas punta. Pues es posible que sí, pero vamos, volver de desayunar a las 12 menos cuarto ya es para hablarlo por lo menos. Objeto, qué equipo que causó la lesión, himenóptero, probablemente avispa. Pues esta mujer venía, entre los edificios 3 y 70 está nuestro destacamento de bomberos, que son bomberos como los de antes, de los de calendario. Y esta muchacha, que era una muchacha, venía de ahí porque los bomberos afortunadamente no tienen nada que hacer y convidan a café a la gente de las contratas, porque ellos también son de contrata. Pues esta venía probablemente de tomarse un café con los bomberos, que se le alargó el café, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Y le picó una avispa. Claro, yo le decía al médico de empresa, hombre, es que esto no me lo puedes poner como si fuera un accidente por animales. Dice, pues tú me dirás qué es. Bueno, claro, de acuerdo, accidente por animales. Cuando nos pusimos a investigar ese 7% de accidentes por animales, muchísimos eran avispas, orugas de los pinos, todo este tipo de cosas que, bueno, pues vale, no hay más. Bueno, si en vez de ser el CIEMAT vemos lo que le pasa a 2.400 científicos que han publicado en el Nature, o sea, gente ya muy seria, gente con trabajos de verdad, que están publicando en el Nature, y vemos lo que pasa, pues veremos. Lo primero que llama mucho es que la gente dice que mi trabajo es seguro. Están muy de acuerdo en que su trabajo es seguro. Y luego la mitad, o sea, esto es el 80%, están de acuerdo en que su trabajo es seguro. Pero la mitad más o menos ha tenido uno o más accidentes laborales. Joder, pues si tienes accidentes laborales, a lo mejor no es tan seguro tu trabajo. Y debería repasar este concepto, pero bueno. Si vemos qué tipo de accidentes han tenido y les damos el mismo formato que teníamos, vemos que cortes, pinchazos y animales son el 53%, caídas, quemaduras, sobreesfuerzos y un porcentaje muy alto de productos químicos. Claro, nosotros somos un animalario evidentemente biológico, no hacemos más que biomedicina. La gente que publica en Nature, pues ya
También publica cosas de químicos, de carcinógenos, de todo tipo de historia. Entonces es normal. Pero si os fijáis, el rosco, que es el del Nature, y el rosco nuestro, pues son francamente muy parecidos. Nosotros tenemos un poquito más porque nos meten el pufo de los animales, de las avispas y de las abejas, pero bueno, más o menos es equivalente. Y con esto nos vamos a ir a este riesgo, los cortopunzantes, que son el principal riesgo asociado al trabajo en los animalarios. Acabamos ya prácticamente, ¿eh? Aguantarme 5 minutitos más. Los cortopunzantes, no sé qué le está pasando al ordenador que se ha debido cansar ya. En España tenemos una normativa específica sobre cortopunzantes, ¿vale? Pero no hace falta ser especialmente listo, o sea, prohibido reencapsular las agujas. Esto cuando empezó el SIDA se demostró que el 90% de los contagios de SIDA en profesionales sanitarios venía de la manía de reencapsular las agujas, de ponerle otra vez el taponcito a la aguja una vez usada. Prohibido, absolutamente. No le deis vueltas, no se puede hacer. ¿Le daríais un bisturí o una aguja, una jeringa con aguja a un niño de 6 años? Espero que todos respondáis, aunque sea mentalmente, que no. ¿Verdad que no? Porque conceptualmente es peligroso. ¿Le daríais un bisturí usado o una aguja sucia a un niño de 6 años? Seguramente os diréis, menos, porque ya no es solo que se corte, es que encima está contaminado. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todos los instrumentos cortopunzantes hay que usarlos con muchísima precaución cuando se empiezan a emplear, cuando se han usado y después del uso, al limpiarlos o al eliminarlos. Siempre, o sea, son peligrosos siempre. No hemos inyectado una cosa, ya lo hemos dejado y tiramos la aguja a un lado porque ya da igual. Ya está inyectado, ya se ha pasado el riesgo. No, nada. Peligrosos siempre. Las agujas no deben manipularse, por supuesto no encapsularlas, tirarlas directamente a un contenedor adecuado que ahora veremos cuál es. Para eliminarlos se usan contenedores específicos, ¿vale? Unos contenedores específicos que son de este estilo y que tienen un misterio muy grande. A ver si vosotros me ayudáis a deshacer este misterio. ¿Veis aquí una flecha, otra flecha, una línea de puntos y pone límite de llenado? ¿Qué puede querer decir esto? Yo me lo pregunto porque seguramente ahora vosotros todos digáis, pues eso, que no se puede llenar más que ahí. Pues cuando llegáis al laboratorio a todo el mundo se le olvida. Y esto está escrito yo qué sé, en tailandés, con un alfabeto distinto, porque nadie hace caso del límite de llenado. Está lleno, sí, pero seguimos echando, y al final por aquí asoman jeringas, asoman bisturíes, como si fuera una maceta y estuviera floreciendo. No, no y no. O sea, no se puede hacer eso. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Nunca llenar los envases. Las agujas que sobresalen son un riesgo importantísimo. Siempre intentar que el que usa el equipo sea el que lo recoge, lo deposita, lo lava, lo tal, porque no puede ser dejarlo ahí abandonado y que venga otro detrás. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dejan encima de las pollatas. Todos tendemos a hacerlo. Estamos anestesiando un animal, le pinchamos el anestésico y dejamos la jeringa aquí. Cogemos el bisturí, cortamos y dejamos el bisturí aquí. No, porque al lado puede haber otra persona trabajando que sin darse cuenta apoye una mano, ponga un codo o haga cualquier cosa y se corte. Muchísimas precauciones con el material que va a la lavandería. Los veterinarios tenemos mucha manía de llevar aquí en el bolsillo del pijama o de la bata fármacos de, por ejemplo, anestesia, pues fármacos para recuperar al animal, ¿no? Para una cosa así urgente y demás. Pues hay que tener mucho cuidado de que eso no se vaya a la lavandería. Ni unas pinzas con punta, ni unas tijeras que echamos al bolsillo, porque es un problema. Y luego nunca dejar cosas cortopunzantes en las bolsas de basura. Yo no sé por qué las bolsas de basura tienen un tropismo y todo lo cortopunzante va de punta. Y acaba saliendo de la bolsa de basura como si fuera un puercoespín. Y nos acaba dando muchos problemas, ¿vale? Volvemos a las muertes en jornada de trabajo. Contacto con agentes cortopunzantes un 0,3%. No es que sea una gran cosa, pero es un riesgo cierto y es un riesgo que se ha visto, ¿vale? En fin, bueno, aquí estamos a vuestra disposición y no sé si va a dar lugar a hacer alguna pregunta o algo, si no para las próximas, sin ningún problema. A ver.
Bueno, no solo hay menos gente, sino que hay más gente. Sí, sí, Muchas gracias. en realidad sí. Y bueno, en realidad es que ya alguna gente se tuvo que retirar. Vamos a ir Bueno, viendo si en el chat tenemos preguntas. aquí tenemos dos cosas. Buen día desde Argentina. Igualmente, aquí buenas tardes, pero buenos días a todos. Sí, Gracias a vosotros por aguantarme, que tiene mérito. no. Bueno, pues No sé veo. si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, si nos vamos a ver en las próximas, pues yo encantado. Sí. Bueno, creo que por hoy la gente está tal vez un poco tímida, entonces será El para... mail, te lo pongo A aquí. ver, ahí vemos unos... Vamos a ver. Angélica nos pregunta, Yo ¿no? me decís el mail y yo estoy encantado. O sea, no hay problema ninguno en pasaros el mail. Lo Ok. que también os puedo decir es que si yo lo sé, os contestaré. Y si no, os diré quién os puede contestar. Porque no, pues, no sé todo, ni mucho menos. Manejo de agujas y VIH. A ver, bueno, no sé cómo llamáis al capuchón de la aguja. No tengo por aquí ninguna mano. El plastiquito con el que, que viene tapada la aguja. Sí. Eso se vio cuando empezó el VIH, había muchísima contaminación del personal sanitario, enfermeras especialmente. Y se comprobó que muchísimos contagios eran porque después de inocular a una persona que tenía VIH, le ponían la tapita a la aguja y se pinchaban los dedos muchísimas veces. De ahí es de donde se dedujo que era una vía de contagio bestial. El toxoplasma se contagia de muchas maneras. Normalmente ingestar, comido en forma de oitos. Pero bueno, el toxoplasma negriatón, el problema que tiene es que crece muchísimo, o sea, no tiene ninguna defensa. No es normal, pero puede ser un problema porque lo elimina. A ver. Riesgo de zoonosis en un animalario estéril. Pues en principio, si lo haces bien, no. Pero la zoonosis no solo está, ya os digo yo que depende. Nosotros tenemos aquí un problema grave con, por ejemplo, el Corynebacterium bovis. No es un problema para las personas. De hecho, en nuestro laboratorio el 15% de las personas llevan en su piel Corynebacterium bovis. Si tenéis un perro o un gato en casa, es muy probable, con un 80% de probabilidad, que vuestro perro o vuestro gato tenga Corynebacterium bovis. Nosotros, los animales inmunodeficientes, los trabajamos, no es un nivel 2, pero el equivalente a un nivel 2, sin certificar. Y sin embargo, se nos han contaminado por Corynebacterium bovis. Trabajando con guantes estériles, con ropa estéril, trabajando en cabina, con todo el material de enjaulado, comida y agua autoclavada y demás. O sea que, en principio, no debería serlo, pero puede ser. ¿Con qué frecuencia se debería hacer capacitación a los profesionales de animalario? En Europa lo tenemos reglamentado. La gente tiene que tener una capacitación inicial y cada 8 años tiene que acreditar que ha recibido unos puntos de formación continua para que se le mantenga la capacitación. Así que sin problema. 8 años en Europa. Si me preguntas a mí, toda la que puedas. O sea, cursos de este estilo, que entiendo que es gratuito. Pues, hombre, si tienes un curso gratuito, aunque yo no cuente más que tonterías, pues apúntate, que a lo mejor alguna cosa sensata decimos alguna vez. E intenta formarte todo lo que puedas. Protocolo a seguir después de que te muerda un animal. Inicialmente debería haber un protocolo escrito en vuestro laboratorio por la gente de seguridad y salud laboral. ¿Yo qué te recomendaría? Dejar que sangre, lo primero. Muchas veces ves el dedo, el guante es todo lleno de sangre, está todo rojo y no llego a salud laboral. Me muero antes porque tengo aquí una hemorragia que es imposible. Luego te quitas el guante y resulta que no ves ni el mordidito del ratón. Porque es que con el guante pegado, 5 microlitros de sangre te llenan todo el guante, o sea, es normal. Lo que nosotros recomendamos siempre es primero dejar sangrar, apretar un poquito los pulpejos, suele ser donde uno se accidenta más, en los dedos índice y pulgar de la mano diestra vuestra. Dejar que sangre, lavar con agua y jabón y aplicar un desinfectante. Y luego siempre ir a salud laboral y decirlo.
no te va a pasar nada el 99,99% de las veces. Pero si luego tienes una infección, te sale un granuloma, te pasa cualquier cosa, es bueno que esté dado de alta ese accidente para que se enfoque de otra manera desde el punto de vista jurídico. No sé si allí es así, entiendo que sí por lo que he leído de vuestra ley, pero no es lo mismo tener una enfermedad común que una enfermedad laboral. Tiene otras consideraciones de quién te trata, cómo te trata, las compensaciones y demás, ¿vale? ¿Usar mascarilla común durante muchos años puede dañar los pulmones? No, francamente. Las mascarillas comunes están pensadas, las que todos conocemos, que son de un color por un lado y blancas por detrás, no es ni siquiera un equipo de protección individual. Es una mascarilla que está pensada para que nosotros no difundamos, que a mí me pasa mucho, gotitas de flúger. Las gotitas que se provocan al hablar, ¿no? Es más un equipo de protección de los animales frente a nosotros que de nosotros frente a los animales, que también sirve. La capa esta coloreada normalmente tiene una resistencia a la humedad de unos 5 o 10 minutos. Si nos salta algo a la cara, podemos esperarnos un poquito y quitarla sin que nos la hayamos tragado. Pero bueno, lo más que filtran son bacterias y no causa daños. Suelen tener una capacidad de filtración muy grande y no hay que hacer fuerza para respirar a través de ella, ¿vale? Si ahí está, ¿cómo integrar estas recomendaciones? Pues difícilmente. Cuando hablamos con grandes animales, pues todo es más complicado, evidentemente. Por suerte, no lo hemos hablado aquí, también tenemos algunas recomendaciones para grandes animales, pero es problemático. Pues sí, porque una vaca te puede dar una coz y te deja en el sitio, o te puede coger una vaca que se apoye mientras tú la manejas en la partición y te parte la espalda con el peso de la vaca. O sea que es problemático, pero bueno, hay que intentarlo. Sí, por eso hablaba yo, bueno, veo aquí, el riesgo de contaminación con fauna en los alrededores. Yo me acuerdo de muchas veces de estar por allí y ver iguanas, por ejemplo, y todo tipo de pajaritos preciosos, por ejemplo, colibríes que me encantan. Y yo es una de las cosas que me enamora de Costa Rica, los colibríes que se pueden ver en los centros. Evidentemente, los animalarios tienen que estar cerreados y tienen que estar cerreados de una manera efectiva. No puede ser que allí se cuele cualquier animal. Se cuelan, o sea, de cualquier manera se cuelan. Insectos, cucarachas, moscos, todo tipo de cosas se van a colar prácticamente siempre. Pero hay que intentar controlarlo. Pero sí, efectivamente es un riesgo. La salmonela os lo mencionaba yo, que reptiles y aves, pues es un problema grande. Cebobis en animales. En animales, ¿qué signos tienen los cebobis en animales? En animales inmunocompetentes, ninguno, básicamente. O sea, no se les ve nada. De hecho, se suele considerar que no es un patógeno de animales inmunocompetentes. En animales inmunodeprimidos, los signos son efectivamente de dermatitis. Se les ve mucho en animales desnudos, que suelen ser uno de los que más dan este problema. Se les ven mucho capitas de caspa, o sea, tienen pequeñas plaquitas de caspa por la piel. En animales como ese que os he enseñado del NSG+, animales no de SCID y cosas así, SCID también, se les ve mucho en las orejas. Tienen las orejas engordadas, un poquito más gordas, se les nota que tiene la oreja gorda y se le ve un poquito de descamación también en la oreja. No tienen muchos más. El problema es que invalida completamente la investigación que hagas con ellos, porque afecta muchísimos parámetros del animal. Cirugía experimental, que algunos dirían bioterio experimental. Tenemos animales poco tiempo para entrenamientos. El mismo que los demás. Evidentemente, como hemos dicho antes, al trabajar poco tiempo con los animales, tienes una ventaja, que el riesgo es un factor de tiempo y peligro. Si trabajas poco con los animales vas a tener menos riesgo, pero vas a tener los mismos. El protocolo tiene que ser el mismo. Siempre trabajar aquí, que para bajar el nivel siempre va a haber tiempo. Tú trabaja aquí y así no tienes problemas. Nadie te va a librar de que un animal al que tú tienes que hacer una cirugía venga con una infección dentro y que al abrirle generes un aerosol y te lo tragues. O sea, te tienes que poner la mascarilla igual, una mascarilla decente. Tienes que usar guantes que sean adecuados. Tienes que usar guantes en unas condiciones que te impida que te salpique la sangre a los brazos, por ejemplo. Todo este tipo de cosas exactamente iguales.
Aquí creo que esto va a vueltas de las mascarillas comunes. Sí, sí protegen de polvo y de aerosoles, pero no es un equipo de protección porque no tiene certificación. Te va a proteger, pero no sabes cuánto. Los equipos de protección individual, lo hablaremos en la tercera charla, lo son porque decimos protege en un ambiente contaminado con un 90% de contaminantes durante 40 minutos, o durante 10 o durante 2 años. Eso va a ser lo que caracterice al equipo de protección individual. Y va a ser lo que te dice a ti cuánto tienes que usarlo. Si una mascarilla protege durante 40 minutos, no la puedes usar todo el día, por ejemplo. Estas mascarillas siempre protegen, o sea, evidentemente, como los japoneses que las llevan por la calle, evidentemente le van a quitar una serie de partículas gordas, de aerosoles normales, tal, sí, pero no es un equipo de protección. Alarmas de emergencias para entorno de bioterio. No sé si te refieres a eso, a las alarmas físicas, a la campana que suena. Esto ya está hablado. O sea, lo que pasa es que aquí se conjuran dos cosas distintas. La protección del trabajador y la protección de los animales. Si me preguntas a mí, que mi cargo es responsable de bienestar animal, te diría que el animal al que más me preocupa a mí proteger es al trabajador. O sea, las campanas de emergencia tienen que oírse. Si no se oyen, no sirven de nada. En nuestro centro tenemos algunas campanas de emergencia que no se oyen. Y nos ha pasado muchas veces que tienen que venir los bomberos a decirnos, pero oíros que está sonando la alarma. Problemón. Para animales hay alarmas bitono, que se llama, que son en 2 tonos que los roedores no escuchan. Una especie de... así como muy, muy grave. Y es un tono que al animal no le molesta y que nosotros oímos bien. También hay alarmas luminosas, que se encienden bombillas y que tú ves la bombilla, que eso al animal le vuelve un poquito loco, pero tampoco le da mucho problema. Más si son rojas. En el caso de roedores, nosotros tenemos alarmas de luz roja que el animal en principio no ve. Sí ve, pero ve menos, digamos. ¿El pelo de roedor más participado de viruta afectan al sistema respiratorio? Sí, sí afectan al sistema respiratorio, evidentemente. Más que la viruta, el polvo de la viruta. No lo hemos hablado aquí, pero en Europa, no sé si allí, eso la verdad es que no me ha dado lugar a contrastarlo, el polvo de madera se considera un carcinógeno de nivel 1. Lo que pasa es que a los animalarios normalmente nos venden las virutas libres de polvo, mayormente libres de polvo, porque tienen polvo. O sea, si tú coges un saco de viruta y haces así para arriba y para abajo, eso evidentemente tiene polvo. Bueno, las máscaras 3M 6004 sí te van a proteger, pero la K95 mejor. Las de vapores... Ay, me van algo de tanto hablar. Las de vapores orgánicos, aunque sea un filtrante que suele ser carbón activo, llevan una sujeción por fuera que es de un filtrante estándar, digamos, con lo cual te va a proteger quieras que no. El carbón activo no solo retiene los productos químicos hasta una cierta temperatura y demás, sino que también es capaz de retener algunas moléculas orgánicas medio normales. Las K95 es un concepto de una protección del 95% de partículas. No es la protección que usamos en Europa y que os vamos a comentar en la tercera charla, pero está bien. Esta sería un nivel 2 de protección. Te va a proteger bastante y durante bastante tiempo. O sea que está bien. Más. El amoníaco. El amoníaco es un invento del diablo. Es así. Lo primero porque tiene una complicación, que el umbral olfatorio es mucho menor que el umbral tóxico. O sea que primero lo olemos mucho antes de que sea tóxico. Y entonces nos genera mucha inquietud. Tú entras en un sitio con una cantidad mínima de amoníaco y lo hueles. Dices, esto huele a amoníaco, aquí hay amoníaco. Y es un problema porque el amoníaco efectivamente es un tóxico gordo. Usar mascarillas para amoníaco, perfecto. O sea, debes. Pero, ¿estás seguro de que tienes que usar amoníaco o puedes usar algún otro agente que sea equivalente? Si estás usándolo, por ejemplo, para limpieza, hay limpiadores mucho más eficaces que el amoníaco. Aunque la gente que lleva limpiando con amoníaco toda la vida se resiste como gato panza arriba a dejar el amoníaco. ¿Puedes usar el amoníaco en un sistema contenido, en una cabina de gases, o puedes poner una extracción localizada para que se lleve el vapor del amoníaco? Ese sería el sistema, no ponerse una mascarilla, que también. Pero lo mejor, ventilar, en una zona en la que esté bien ventilado.
Ponerte tú en la zona donde cae el aire de la climatización del animal aéreo, que va a venir sin amoníaco y te va a estar barriendo el contaminante. Todo este tipo de cosas. Efectivo de mantener la temperatura en cerdo después de sedarlos con midazolam. Joder, aquí ya no, vamos de la parte de prevención a otra. En general, todos los animales cuando se anestesian, según qué tipos de anestésicos, y en este caso con el midazolam pasa, pierden un poco la capacidad de regulación térmica. Y en general, más en roedores, diría yo, que en cerdos, la pérdida de temperatura es un problema. Lo que se suele hacer es ponerles mantas térmicas. Mantas térmicas que hay de todo tipo. Desde la típica que tienen las abuelas, que no sé, aquí teníamos una porque tengo un compañero que le duele la espalda siempre, pero ahora mismo se la ha debido llevar. Desde la mantita térmica esta que se ponen las abuelas, que al 1 o al 2 mantiene más o menos 35 grados, a sistemas completos con circulación de agua en el que tú pones exactamente la temperatura a la que tiene que estar el animal. Eso es lo ideal. Y taparlo. Si estuviera aquí nuestro compañero venezolano, te diría que una de las maneras muy buenas de mantener la temperatura es usar el plástico adhesivo. Ah, sí. El film adhesivo que usan mucho, usarlo como limpieza quirúrgica y además para mantener la temperatura del animal. Este film se le pega a todo el animal, un poco menos que cubres al animal de plástico, y eso mantiene muy bien la temperatura y además te evita que se contamine todo el campo quirúrgico muchas veces. Pero vamos, normalmente mantenerlos abrigados, cubiertos y con una manta térmica. Bueno, no sé si hay más cosas por aquí. Yo creo que estamos, doctor. Y más bien agradecerle mucho su tiempo porque tal vez ustedes, la mayoría que están de este lado de América no lo saben, pero ya allá son las 6:20 de la tarde, así que muchas gracias, doctor, por su tiempo y porque lo hicimos quedarse en el laboratorio un poco más. Así que No, por nos eso no hay vemos. problema. No hay problema ninguno. Yo me quedo con gusto, la verdad. Y me encanta que la gente participe. O sea, no puedo decir otra cosa. Además, ya sabéis que os queremos en el fondo. O sea, que no pasa nada. Muchas gracias. Decirles a todos que, bueno, esta charla ha sido grabada y entonces estará subiéndose al YouTube del Levi próximamente. De todas maneras, les enviaremos el enlace por correo electrónico para que puedan acceder aquellos que por alguna razón u otra ingresaron tarde o que no pudieron acompañarnos hasta el final. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias y nos Solo vemos una cosa la más. semana. Una cosa más para decirlo que me da, no lo iba a decir, pero digo, pues ¿cómo no lo voy a decir? Esto que os decía del film plástico, del plastiquito, del film transparente, lo dice el doctor Marcelo Peguet Gentil, que es una eminencia en todas estas cosas. Sí. Y no puedo decirlo yo, lo dice él. Y yo lo digo por su boca, que lo he aprendido de él y que además sé que funciona. Nada más eso. Y nada, gracias a vosotros. Yo ya sabéis que encantado. Bueno, pues un placer, Venga. como siempre, tenerlo por aquí, doctor. Y estaríamos viéndonos de hoy en 8 a la misma hora con el mismo Muy enlace. bien. Pueden ingresar. Muchísimas gracias a todos por participar y nos estamos viendo. Hasta luego, muy Venga, buen día. hasta luego a todos.